Hola otra vez. En el capítulo anterior habíamos dejado nuestro componente de Svelte pintando HTML y dándole un estilo utilizando CSS. Y me había quedado en la etiqueta script, pero os había dicho que lo quería hablar con calma. Pues ha llegado el momento. Y es que la etiqueta script nos vale, aparte de para escribir el código JavaScript que queremos que tenga nuestro componente, también para declarar correctamente sus datos dinámicos y sus atributos de entrada. Los datos dinámicos es simplemente variables que declaremos que luego podemos utilizar en HTML y que está relacionado con el concepto de binding, es decir, asociarle datos dinámicamente a nuestro componente, los cuales declaramos directamente desde JavaScript. Prestad atención al siguiente ejemplo. Voy a declarar una variable llamada momento, cuyo valor va a ser inicialmente día, ¿vale? Y quien dice día, pues también puede decir, por ejemplo, tarde. Y ahora lo que me interesa es pintar en mi componente esta variable. Un poco como cuando haces un console.log, pero más visual. Bueno, pues Svelte no solamente es una zona en la que podemos escribir HTML y todas esas cosas, sino que también nos permite incorporar interpolaciones de variables que hayamos declarado en nuestro script. ¿Cómo? Pues allá donde queramos presentar una variable, por ejemplo en este caso al final de esta frase, todo lo que tenemos que hacer es escribir unos corchetes y dentro escribir código JavaScript que queremos que se presente. Por ejemplo, en este caso, la variable momento. Y esto lo que va a hacer es que se va a transformar por el valor que tenga la variable momento. Así que si le doy al botón recargar, veremos que automáticamente se cambia por, bueno, bonito tarde. Igual podría poner bonita tarde y así tiene más sentido. Pero si os fijáis, lo que se hace es que se pinta el valor de la variable JavaScript que hayamos puesto dentro de nuestro script. De hecho, esto te vale para cualquier cosa. Por ejemplo, si yo pongo 2 más 2, me va a poner 4, porque al final reduce a string el resultado de esta interpolación y lo presenta por pantalla pues como si fuese ponerle un inner HTML y meterle tal cual el valor. O por ejemplo, si yo pongo new date, pues también me lo va a hacer. O sea que al final podemos pintar cualquier tipo de cosa. Eso sí que que se puede imprimir, porque si nos va a poner lo del object y eso probablemente no sea lo que queréis. Por ejemplo, si pongo un array, pues me va a pintar los elementos del array, porque al fin y al cabo es transformarlo a string. Y esto va a tener que ver con un concepto muy importante que es el de los props. Vamos a ver exactamente en qué consisten. Los props es cuando le pasamos datos a nuestro componente desde el exterior. Por ejemplo, igual que nosotros podemos escribir HTML y si yo pongo un enlace le puedo pasar un atributo que sea href con el enlace al que queremos que nos apunte, cuando yo fabrique un componente vamos a poder introducirle desde fuera valores como atributos, pues para poder pasarle variables o simplemente información que queremos que tenga. La forma de utilizar las props en el caso de Svelte es simplemente exportando una variable. Por ejemplo, si yo quiero que en vez de poner hola mundo saludemos a una persona en concreto, pues puedo poner la impresión de una variable llamada nombre, la cual no solamente voy a poner let nombre, sino que también voy a poner export let nombre. Con esto lo que se hace es que a partir de este momento el componente app tiene un prop externo llamado nombre, por lo que cuando yo utilice mi componente lo que tendré que hacer es poner nombre y también pasarle esta prop. Le tendré que decir app donde nombre es igual a Dani, por ejemplo. De hecho, me voy a venir al archivo main.js para hacer esa corrección, porque creo que todavía no lo hemos visto y tiene sentido que os hable ahora de cómo se está pintando este componente. Este componente que aquí hemos representado, el archivo app.svelte, no es mágico, ¿vale? No dice svelte, tiene que llamarse app tal cual, no. Lo que pasa es que dentro del archivo main.js se está importando el componente, por eso lo he llamado app, para poder hacerlo sin tener que tocar este archivo. Fijaros en la línea del import. La línea del import importa tal cual app.svelte. Hay que poner un punto barra delante para que el sistema sepa que está en la carpeta actual, pero una vez que se importa es posible utilizarlo como una variable más. Normalmente los componentes los importaremos así para poder pintarlos dentro de otros y en ese caso lo podremos escribir directamente como HTML utilizando el lenguaje de marcas. Sin embargo, en este caso el componente lo vamos a utilizar tal cual como un elemento de JavaScript, que puede ser instanciado como una clase más utilizando la palabra clave new. En este caso new app lo que va a hacer es crear un nuevo componente app y fijaros que como parámetro le estamos pasando un objeto con toda la información que queremos que tenga del mundo exterior. Por ejemplo, al componente principal le vamos a poner el parámetro target para decirle dónde queremos que se pinte. En este caso en el document.body. Pero si tuviésemos una página más complicada donde ya existe por ejemplo HTML hecho desde fuera, pues podríamos ponerle el target como pues un div más que hay dentro de la página. Que esto nos puede venir bien si estamos incorporando Svelte a un proyecto que ya existe.
Y otro de los elementos que le tenemos que pasar como parámetro son las propiedades o los props que queremos que tenga. Que estos son los pares clave-valor que definen las variables que podemos introducir desde fuera. Claro, el componente app que yo he borrado antes utilizaba una prop llamada name para ponerle worth. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar esta prop y voy a ponerle la prop nombre para señalizar que quiero que utilicen la mía. Por ejemplo, voy a poner nombre, pues me voy a saludar a mí mismo, ¿por qué no? Guardo y a partir de este momento el valor es hola Dani, ¿vale? Pero fijaos cuál es la secuencia de acontecimientos. Yo desde fuera le estoy pasando una variable, en este caso tal cual es el string Dani, a mi app. Y esto en lo que se traduce es que la variable nombre en esta instanciación, si es que existe esa palabra, creo que se dice en el hecho de instanciar, pero bueno. A la hora de instanciar de algún modo este componente, nombre se le asigna el valor Dani porque es lo que vale desde fuera. Entonces, como la variable tiene este valor, cuando yo la interpole aquí dentro con las corchetes, pues se va a pintar tal cual el valor que le hayamos dado desde fuera. Pero si yo le pusiese, por ejemplo, cualquier otra cosa, como mundo, pues ahora cambiaría el valor de la variable que le pasamos desde fuera, nombre tendría otro valor distinto y por lo tanto lo que se imprime cuando yo interpolo esa variable dentro de mi HTML pues es diferente. Quizá esta forma de pasar los props a nuestro componente no es la más intuitiva del mundo. Evidentemente, pues esto es algo que solamente vamos a hacer una vez en el programa principal. Donde normalmente estaremos pasándole props a los componentes será cuando utilicemos unos componentes dentro de otros, lo cual es quizás una de las cosas más atractivas. En el siguiente vídeo voy a explicaros cómo podemos fabricar componentes anidados y cómo podemos meter un componente dentro de otro. Pero hasta entonces nos vemos en próximos vídeos, que tengáis muy buena tarde y hasta luego.